Hola chicos. Bueno, vamos a continuar donde quedamos. Si ustedes se fijan, tengo abierto el primer ejercicio que les mandé como modelo, porque se me ocurrió que en lugar de hacerles crear otro todo de cero, podemos aprovechar este para incorporarle algunos conceptos que son súper importantes y que nos van a permitir, sí, después ya armar un juego con todos los ingredientes que normalmente tiene un videojuego. ¿Bien? Bueno, miren, esto era lo que teníamos. Ustedes realmente me han sorprendido con todo lo que han creado y con todas las variantes que se le han ocurrido en base a este modelo que yo les mande. La idea ahora es usar ese modelo para pasar a algo más complejo, que es lo que les estoy mostrando ahora. Si ustedes se fijan, bueno, lo primero que salta a la vista es que agregué un montonazo de cajones porque transformé ese ejercicio simple de físicas que teníamos en algo que ya se parece un poquito más a un juego. ¿Bien? Lo segundo que salta a la vista es que mi cursor dejó de ser una flecha y lo transformé en una mira. Y si ustedes se fijan, en la parte superior izquierda de la pantalla tengo dos contadores, ¿sí? Son en realidad variables, que es uno de los conceptos que vamos a aprender ahora, que me van a permitir ir generando algún tipo de juego con estos elementos sencillos que teníamos. Una de las cosas que va a cambiar, fíjense, es el impulso de la bala, ¿sí? Si yo me pongo cerquita del cañón, la bala como que cae ahí nomás. Y si yo me pongo lejos del cañón, fíjense que la bala va a tener otra energía, va a ir como más fuerte. ¿Bien? Otra cosa que ya se dieron cuenta es que cuando la bala impacta con uno de mis objetivos, mi objetivo explota y desaparece. Es decir, que no tengo los 50.000 cajoncitos de parramas por todos lados, sino que voy haciendo que esos cajoncitos desaparezcan. Cada bala que disparo se resta de la variable proyectiles, ¿sí? Es decir, que tengo una cierta cantidad de proyectiles para disparar y en un determinado momento me voy a quedar sin proyectiles. Y por otro lado, cada cajón que exploto se va a restar de los cajones que me quedan por reventar. Esto le agrega, digamos, el interés a la cosa de que yo debería utilizar sabiamente mis proyectiles, cosa que no he hecho en este momento, para tratar de eliminar todos los cajones con esos proyectiles iniciales, ¿sí? En este caso, no habría logrado resolver el juego. Bien, para que nosotros podamos llegar a algo como esto, tenemos que aprender, primero que nada, dos conceptos importantes. Estos conceptos que vamos a aprender tienen que ver, por un lado, con crear clones o instancias de los objetos de nuestro juego. Sería como multiplicar un determinado objeto dentro del juego y de acuerdo a la manera en que nosotros multiplicamos ese objeto, es como se van a comportar esos objetos, ¿sí? En el caso de mi juego, por ejemplo, estamos hablando de los cajoncitos que destruyen las balas del tanque. En el juego de ustedes serán esos elementos que ustedes han colocado como objetivos de los proyectiles. Y el otro concepto que tenemos que entender, aprender y aplicar es el que tiene que ver con las variables, variables locales y variables globales. Para poder explicar los conceptos de clon, instancia y las variables, voy a hacerlo sobre este proyecto que es muy simple y una vez que entendamos cómo funciona, lo vamos a pasar al otro proyecto, al del tanque. Tengo un sprite hasta ahora, el que le puse de nombre player, y a ese sprite le voy a agregar un comportamiento. Vamos a aprovechar y vamos a aprender un comportamiento nuevo que se llama 8 direction, 8 direcciones. Lo agrego y vamos a ver cómo funciona este comportamiento. Este comportamiento de 8 direcciones opera con las flechitas del teclado y es parecido al comportamiento de plataforma, con la diferencia de que mi objeto no se cae. Bien, no necesito colocarle un objeto sólido abajo y puedo combinar las teclas para generar movimientos diagonales y demás, como si mi objeto flotara en el espacio y se moviera en las 8 direcciones. Bien, si yo me paro sobre este objeto, presiono la tecla control y arrastro, genero un duplicado de este objeto. Una vez más, presiono la tecla control,
hago un clic sobre el objeto y arrastro. ¿Bien? Los tres objetos que tengo creados en este momento, si ustedes se fijan, no son en realidad tres objetos, porque yo sigo teniendo un solo objeto que se llama player, y lo que hice fue generar instancias o copias de ese objeto. Las instancias de un objeto son copias del objeto que replican todas sus propiedades, pero que siempre quedan relacionadas a ese mismo objeto. Si yo cambio una instancia del objeto, automáticamente se van a cambiar las demás porque todas constituyen un mismo objeto. Entonces, si yo selecciono una de mis instancias, fíjense que tiene el comportamiento de 8 direcciones. Si selecciono la otra, también tiene el comportamiento, y si selecciono la primera, también. ¿Cómo me doy cuenta de cuál es cuál en estas instancias? Porque cuando yo las selecciono, fíjense que en la parte de propiedades hay un elemento que se llama UID, que es la ID de la instancia, que va a cambiar a medida que yo selecciono cada una. Esta tiene la ID 0, esta tiene la ID 1 y esta tiene la ID 2. Son diferentes ID, pero vuelvo a repetir, estoy trabajando sobre el mismo objeto. Como les expliqué en la placa anterior, si yo cambio las propiedades de un objeto, por ejemplo, si le cambio el color, automáticamente se va a cambiar el color de todas las instancias. Si yo visualizo estas tres instancias de objeto en mi navegador, voy a visualizar que se mueven exactamente igual. Pero este movimiento en realidad no es porque son instancias del mismo objeto, sino porque en realidad estas tres instancias tienen un mismo comportamiento, y como este comportamiento 8 direcciones se maneja con las flechas del teclado, al presionar las flechas termino manejando las tres juntas. ¿Bien? Perfecto. Ahora que entendimos lo que son instancias, vamos a ver qué es un clon. Un clon se genera haciendo un clic sobre el objeto con el botón izquierdo y a continuación haciendo un clic derecho para ver el menú y yendo a la opción clonar. Cuando clono un objeto, ese objeto aparece en la parte superior o en la parte en realidad donde tengan abierta la ventana de proyectos, y va a tener un nombre diferente del objeto que lo originó. En este caso, el objeto original era player y ahora se ha generado un nuevo objeto que se llama player 2. Para llevarme este objeto al escenario, lo arrastro desde la biblioteca y lo suelto en el escenario. Si se fijan ahora en la ventana de objetos, a mí me aparecen dos objetos diferentes. Este objeto, si bien se originó del primer jugador, es un objeto absolutamente independiente. Si yo a este objeto decidiera cambiarle el color, únicamente se va a cambiar el color de este objeto. Bien. Si yo veo en el navegador, cuando presiono las flechas del teclado, ahora muevo los cuatro objetos simultáneamente. Pero esto, vuelvo a repetir, se debe a que al clonar el jugador, como el jugador ya tenía el comportamiento 8 direcciones, el clon hereda todos esos elementos, y por ese motivo es que tanto las instancias del primer objeto como este segundo objeto se mueven de la misma manera. Un clon de un objeto, entonces, es una copia de un objeto que replica todas sus propiedades, pero se transforma en un nuevo objeto, diferente del anterior y totalmente independiente de este. Bien, esa sería básicamente la diferencia entre instancias y clones. En el ejercicio del tanque, que comenzó siendo esto, para generar cada cajoncito, nosotros lo que hicimos fue generar instancias, ¿bien? Es decir que si yo selecciono esta caja, la caja, fíjense en las propiedades, tiene el nombre caja, pero tiene la ID 22. Y si yo selecciono otra, esta tiene la ID 34. Y así sucesivamente. ¿Por qué lo generé como instancias? Porque yo necesito que estos cajones se comporten exactamente de la misma manera. No necesito que haya ninguna diferencia en el comportamiento de estos objetos, y por ese motivo me conviene generarlos como instancias y no como clones. Una pregunta oportuna en este momento sería preguntar si hay alguna manera en que yo, por ejemplo, pudiera colorear
estas distintas instancias de un objeto sin que se me modifiquen las demás. Y efectivamente hay una manera y vamos a aprovechar para explicarla porque es algo que les puede servir. Primero voy a eliminar el clon para trabajar con el ejercicio más limpito. Y ahora sí voy a explicarles cómo pueden hacer para personalizar las instancias de un objeto sin necesidad de que se cambien las otras. Voy a entrar al objeto, voy a ir al original, era este. Bien. Y vamos a aprender a usar un poquito mejor este editor, que además de la ventana que me permite dibujar y la ventana de color, tiene otras dos ventanitas, esta que se denomina animaciones y esta que está acá abajo que se denomina animation frames o cuadros de animación. Por defecto, cuando nosotros creamos un sprite, ese sprite entra dentro de una animación. Aunque esa animación en realidad no tenga movimiento, viene creada por defecto, por eso se llama default. Esta animación en realidad a mí me sirve para un montón de cosas que ya vamos a ir viendo, pero en este caso la voy a usar para precisamente cambiarle los colores a los objetos. Y voy a hacer lo siguiente. A esta primera la voy a nombrar verde. Bien. Voy a hacer un clic con el botón derecho del mouse y voy a decir que duplique mi animación. Lo que hace es generar una segunda animación exactamente igual a la primera. Y a esta segunda la voy a llamar, por ejemplo, rojo. Bien, parada sobre esta animación, voy a ir a buscar el color rojo, el bote de pintura y voy a pintar a mi muñequito. Cuando las ventanas se les desaparezcan, siempre suelen estar detrás de la ventana principal. Esta es una cuestión que tiene Construct que nunca me convenció, estas ventanas flotantes, pero bueno. Entonces tengo, en este primer cuadro de animación tengo el verde. Acá tengo el rojo y vamos a crear uno más al que le vamos a poner azul. Y nuevamente voy a pintar con el color azul al personajito. ¿Bien? Entonces tengo verde, rojo y azul. Cuando yo cierre esto de acuerdo a donde me quede parada acá, los demás van a adquirir un determinado color. Pero hasta acá, digamos, sigo teniéndolos iguales. ¿Cómo hago para cambiarlos? Selecciono, por ejemplo, el primero, me voy a la ventana de propiedades y en la parte inferior hay una opción que se llama animación inicial. En esa animación inicial, si yo hago un clic y escribo el nombre de la animación, por ejemplo, rojo, ese ahora va a tomar el cuadro de la animación que era de color rojo. Si me paro en el que sigue y hago exactamente lo mismo y le pongo que tome como animación inicial el azul, ahora tengo tres colores diferentes, pero sigo teniendo tres instancias de un mismo objeto. Ahora que sabemos esto, lo primero que van a hacer en sus ejercicios es corroborar de qué forma han hecho la multiplicación de esos objetos que han insertado adentro como objetivo o blanco del proyectil. Si ustedes los han creado como instancias de un mismo objeto, es decir, como les explicaba, presionando control y arrastrando, esa forma es una forma práctica de hacerlo y sería la correcta en este caso. Si lo han hecho de otra manera, sería interesante que lo corrijan, si es posible, a menos que sean objetos distintos, ¿no? Me refiero a aquellos ejercicios que tengan el mismo objeto repetido muchas veces. Para generar las instancias, tengan presente que lo pueden hacer individualmente o también pueden seleccionar un grupo de objetos y funciona exactamente igual, presionan la tecla control, arrastran y van clonando a cantidades de objetos más grandes. ¿Bien? Perfecto. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. En el caso de ustedes, depende de la cantidad de objetos que hayan puesto, no necesariamente deberán hacer una cantidad enorme, pero si nosotros vamos a contar a los objetos a los que les vamos pegando, sería interesante que por lo menos haya varios. Bien, antes de empezar a hablar de las variables, que es el otro tema que necesito explicarles, vamos a ver un par de los ejemplos que ustedes presentaron como para que vayamos previendo las dificultades a las que nos podemos llegar a enfrentar al tratar de agregar las variables. En este caso tengo a Skeletor acá que le dispara las calaveritas y si yo quisiera ponerle, por ejemplo, una cierta cantidad de flechas para que tenga que eliminar todas las calaveras, me voy a topar con el problema de que estas flechas son súper poderosas
y prácticamente con 2 flechas las calaveras vuelan por los aires. Entonces a lo mejor, para que tenga un poquito más de sentido y dificultad lo que están haciendo, habría que cambiarle las físicas a los objetos para que no sean tan livianitos y generen un poco más de resistencia. Acuérdense que las propiedades físicas se pueden ir ajustando. Bien, este otro que tengo acá, lo vamos a también reiniciar. Son también unas cabecitas ensangrentadas a las cuales les disparo unas latas con esa arma. Está re bien lograda la estética. Tiene un par de cosas que, por ejemplo, hay disparos que, como vieron ese, pasan de largo. Es como si no impactaran, no colisionaran con los objetos. Y eso puede darse o a algún polígono de colisión que no está bien hecho, o a que las físicas no son compatibles. A lo mejor las calaveras son como demasiado pesadas y hay que impactarlas de una determinada forma. Y lo interesante sería, bueno, que no dispare tantas latas en vano, digamos. Así que eso sería un desafío, por ejemplo, a corregir en antes de hacer, por ejemplo, las variables. Bueno, este otro justamente lo puse porque tiene otra lógica. No son muchos objetos a los que les disparo, sino que el tirador le tiene que pegar a la estructura, ¿sí?, para voltear al robotito que está arriba. El tema acá va a ser qué variable crear, porque si es una estructura endeble con un solo robotito, probablemente con una sola bala yo lo pueda tirar y entonces no tendría demasiado sentido contar nada. A lo mejor habría que armar una estructura mayor, ponerle un pequeño número de balas y ver a ver en qué lugar de la estructura hay que tirar para poder derribarla. Y el último que les voy a mostrar es el juego spoiler, que me mandaron, que se han investigado todo y que ya tiene 2 variables, justamente una global y otra de instancia, y que además cuando me quedo sin balas, a ver, me pone un cartel que tengo que presionar una tecla para recargar el juego, ¿no? Para volver a jugar. Bueno, felicitaciones, amo que superen los desafíos y que se pongan a investigar cosas. El único tema acá es que este trabajo ya tendría como todo listo y a mí no me gusta que la gente esté al cohete. Así que si ustedes de repente tienen un trabajo en el que no se les ocurre qué mejorar, inventen. Por ejemplo, si ya tengo 2 variables, podría ponerle al tanque vidas y podría crear un enemigo que caiga, por ejemplo, en el tanque, o alguna cosa que me permita hacer un desafío mayor, ¿sí? Así que bueno, más o menos les quería mostrar algunas de las cosas que han hecho. Voy a tratar de armar un video a donde se muestren todas, porque no tienen desperdicio, están muy buenas. Sí tengan en cuenta que para poder agregar las variables, van a tener probablemente que corregir algunas cuestiones de su juego, ya sea las físicas, ya sea la cantidad de los objetos, ya sea el peso o la forma en que esos objetos desaparecen del juego, etc. Vamos a cerrar acá este tutorial para que no sea una cosa tan extensa y tan densa, y vamos a hacer otro en donde vamos a explicar bien las variables.